Bien, siguiendo el plan de nuestra sesión, entonces vamos a ver ahora un modelo de bien público discreto. ¿Ok? Y mientras vamos desarrollando el modelo, vamos a ir dando algunos ejemplos de aplicaciones, casos en los que este modelo pueda servir para analizar. ¿Ok? Vamos a considerar una economía con dos bienes y dos consumidores. ¿Sí? Podríamos considerar más consumidores, más bienes, pero con eso no basta para entender el problema y poder trabajarlo. ¿Sí? Los dos bienes son uno consumo privado y el otro un bien público, es decir, no rival y no excluido. Y el consumo privado, eh, realmente un bien privado, es rival y excluido. ¿Ok? El bien público en este modelo de bien discreto, el bien público es discreto, binario, existe o no existe. ¿Sí? Y para que el bien público exista, sea disfrutado por ambos consumidores, hay que sacrificar, hay que usar una cantidad C, el costo, de unidades del bien privado. ¿Sí? Entonces, lo más común es pensar que el bien privado es el numerario, dinero, el dinero gastado en otros bienes privados. ¿Sí? Entonces, en ese caso, C es el costo, el precio que hay que pagar por administrar el bien público. Pero otras interpretaciones también son posibles, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar pensando que los dos consumidores son dos hermanos que comparten habitación, comparten vivienda, ¿sí? Y el bien del que estamos hablando es el bien público que estamos hablando es, digamos, el mantenimiento de la habitación, el mantenimiento de la vivienda en condiciones agradables, ¿no? La limpieza, el orden, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estamos pensando de que esté bien al ser, pues, o se hace o no se hace, ¿no? O se limpia el sábado o no se limpia, ¿sí? O mantenemos la habitación, la vivienda o no la mantenemos, ¿sí? Y este es un bien público, porque si de alguna manera se llega a limpiar, a mantener correctamente la habitación, pues esto va a ser disfrutado por los dos, y por los dos en la misma medida, ¿sí? ¿Ok? Y entonces podemos pensar que el bien público es esto y que el bien privado son horas de consumo, de ocio. ¿Sí? Entonces, el consumo privado son las horas que yo dedico a mis actividades privadas propias. ¿Sí? A ver televisión, a dedicarme a leer, a estudiar mi curso de micro 2, etcétera, etcétera. Y que para poder tener el bien público, para que el bien público exista, hay que invertir una cierta cantidad de horas. ¿Sí? Pero estas horas salen de la disposición privada que tienen los individuos y se convierten en un bien público. En cada hora que yo invierta en limpiar la habitación es una hora menos que tengo yo para disfrutar yo, pero estoy generando un bien que voy a disfrutar yo, pero también mi hermano, mi pareja, mi compañera de habitación. Eso podría ser una interpretación también posible en este caso, ¿no? De, pues, el trade-off que hay entre consumo privado y consumo público. ¿Sí? Vamos haciendo más precisos en nuestro modelo. Vamos a pensar que la dotación inicial de consumo privado nada más, de horas disponibles, de dinero para gastar, y que el bien público inicialmente no existe. ¿Sí? Y los dos individuos valoran tanto el consumo de bien privado, cuanto más mejor, ¿sí? Esta utilidad es creciente en el bien privado, y también valoran la existencia, el consumo del bien público. ¿Sí? Entonces, cuanto más el bien público, mejor están. ¿Sí? En este caso, como el bien público solamente puede ser 0 y 1, entonces para cualquier cantidad de numerario que estén consumiendo, que existe el bien público es mejor a que no exista.
Entonces los dos son bienes, los dos son valorados por ambos consumidores. ¿Sí? Notemos aquí un detalle del modelo, de la formulación, la notación que estamos usando, en el sentido de que la cantidad G que está entrando en la utilidad tanto del señor 1 como el señor 2 en la misma, en el mismo monto. ¿Sí? O G es 0 para los dos, o G es 0 para, o G es 1, perdón, para los dos. ¿Sí? Y esto pareciera el caso de una externalidad, ¿sí? Pero no es así porque en este caso G, la notación lo hace evidente, ¿no? G no tiene subíndice. Es decir, en principio G no es decidido solo por uno de los dos agentes. En realidad G puede ser decidido por cualquiera de los dos y también puede ser decidido por los dos en conjunto. ¿No? Se pueden poner de acuerdo para hacer algo. O puede el señor 1 ser el que decide que G sea 1, o el señor 2, el consumidor 2, y que decide que sea 1. Sí, es un bien público, no se trata de un consumo privado que genera una externalidad. Entonces, para que el bien público sea disfrutado por ambos consumidores, va a ser disfrutado, si es disfrutado por uno, disfrutado por el otro y en la misma medida, o sea, es uno para los dos, hay que asumir un costo privado. ¿Sí? El costo se asume privado. Entonces, el problema es cómo sacrificamos consumo privado para, usando una jerga tema, construir el bien público. ¿Sí? Pues el caso de interés, el caso donde digamos, las cosas no funcionan tan bien, es cuando el beneficio individual del bien público es mayor que su costo. ¿Sí? Es decir, ninguno de nuestros dos consumidores está dispuesto o le conviene asumir todo el costo del bien. Pero sí hay una posible forma de repartirse este costo y asumirlo repartido entre los dos consumidores que genera sí un beneficio para los dos. ¿Sí? No asumo todo el costo, asumo una parte y esto conviene porque genero el bien público y estoy mejor que no aportara. ¿No? En el ejemplo de los dos las dos personas que están compartiendo una habitación, si a ninguno de los dos le conviene el beneficio que obtienen por que el cuarto esté ordenado y limpio, ¿sí? No es compensado por limpiarlo y ordenarlo él ella solo, ¿no? Pero sí hay una forma de repartirse el trabajo, las horas. Yo invierto tantas horas, tú inviertes tantas horas, logramos que nuestro cuarto esté ordenado y limpio y a las dos nos conviene este arreglo. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, en este caso, lo eficiente es que el bien público sea provisto porque genera más bienestar del costo social que se está asumiendo, ¿sí? Pero ninguno de los dos consumidores está dispuesto a asumir todo el gasto de manera individual, ¿sí? Y acá volvemos a tener esta comparación entre beneficio y costo social, ¿sí? Entonces, en el caso del bien público, para lo eficiente lo que comparamos es el beneficio social y el costo social, ¿no? En el caso de un bien privado, el beneficio social viene de la suma de los beneficios individuales y el costo social viene de la suma de los costos individuales, ¿no? En este caso de un bien privado, el que hemos visto en las sesiones anteriores, pues, cuando un consumidor va al mercado y decide su consumo, compara su beneficio individual con su costo individual. Entonces, si el mercado funciona bien, es perfecto, los precios le dan los incentivos correctos para, al estar haciendo esa comparación individual, en realidad estar haciendo la comparación social, ¿no? Y con eso se logra la eficiencia. En el caso de un bien público, cuando un individuo compara su costo individual con su beneficio individual, no está comparando el costo social con el beneficio social. El costo social sí, pero el beneficio social no. ¿Sí? Cuando yo decido
dedicarle algunas horas a ordenar el cuarto que comparto con mi pareja, estoy asumiendo el costo individualmente y estoy generando un beneficio para mí y para mi pareja. ¿Sí? Pero yo comparo, al decidir si limpio o no, nuestros consumidores, yo estoy comparando el costo que estoy asumiendo con el beneficio que voy a recibir yo. Esta diferencia entre el beneficio social y el beneficio individual es la que causa justamente la pérdida de eficiencia que vamos a ver más adelante. El hecho de que bien sea un bien y sea posible de ser disfrutado por todos no quiere decir de que socialmente valga la pena siempre asumir el costo para generar un bien público. ¿Sí? Puede suceder que inclusive de manera social, viendo al conjunto de la economía como un todo, pues el beneficio agregado de que tengamos este bien público puede no compensar el costo agregado que genera su provisión. ¿Sí? Entonces, tenemos que estudiar cuándo es que es eficiente que el bien público sea provisto, que el bien público existe. ¿Sí? Puede ser que el beneficio sea muy poco y el costo muy alto y no vale la pena que el público exista. Entonces, vamos a hacerlo por medio de los precios de reserva, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeño repaso del tema de precios de reserva, de la disposición a pagar, ¿no? En este caso, como el bien es discreto, esta disposición a pagar es también la disposición marginal a pagar, ¿sí? Entonces, en el caso de este bien binario, que puede existir o no, el precio de reserva es lo máximo que está dispuesto a pagar un consumidor por tener dicho bien, ¿sí? O sea, en el caso de el ejemplo del cuarto, es en la máxima cantidad de horas que está dispuesto a invertir una de las dos personas para tener el cuarto completamente limpio y ordenado. ¿Sí? Entonces, máxima cantidad de consumo privado que está dispuesto a clasificar cada consumidor por tener el bien público. Siendo precisos, en nuestro modelo, en el bien público y con su dotación inicial de numerario, cada consumidor I tiene este nivel de utilidad, ¿sí? Y si tuviera que sacrificar R de su bien privado a cambio de tener el bien público, tendría esta utilidad acá, ¿sí? Su consumo del bien privado cae en R y su consumo del bien público a 1. ¿Sí? Entonces, como hemos supuesto que esta utilidad es creciente en ambos argumentos, entonces cambiar de consumo WI0 a WI-R1 baja el nivel de utilidad porque hay menos numerario, pero sube el nivel de utilidad porque hay está el consumo del bien privado, ¿sí? Entonces, si nosotros simplemente sin bajar R subiéramos de 0 a 1, la utilidad aumentaría. Y a partir de ahí, si vamos aumentando el valor de R de 0 a un valor dado, pues la utilidad va a caer, ¿sí? Entonces el precio de reserva de un individuo va a ser justamente el valor R donde estos dos niveles de utilidad sean iguales, ¿sí? Entonces si cargamos un sacrificio de bien privado menor que este RI, este precio de reserva, entonces el individuo tendrá una mayor utilidad, ¿sí? Que antes, ¿no? Y si cargamos un sacrificio de bien privado mayor que este precio de reserva, entonces va a tener una menor utilidad. ¿Ok? Para el caso de utilidades cuasi lineales, ¿sí? El precio de reserva no va a depender de la riqueza. En el caso general, sí, que tú estás dispuesto a pagar la cantidad de bien privado que estás dispuesto a sacrificar por el bien público,
puede depender de cuánto bien privado tengas, ¿sí? En muchos casos es así. Pero si pensamos que no hay efecto renta, entonces este precio de reserva no depende de la renta y es simplemente una comparación entre el valor monetario que se le asigna a tener el bien público menos el valor monetario que se le asigna a no tenerlo, que normalmente se normaliza en C. ¿Sí? Como ejercicio ustedes pueden reemplazar en esta fórmula, esta ecuación de acá, esta utilidad por la utilidad cuasi lineal y van a obtener, después van a poder despejar esta expresión. Entonces veamos con esta idea de bien precio de reserva, veamos cuándo es eficiente que el bien público exista. Y para eso, bueno, nos ponemos en la posición de alguien que va a diseñar esta provisión del bien público, ¿no? En el caso de los dos compañeros de habitación, pues alguien que dice, tú vas a trabajar tanto, tú vas a trabajar tanto, tantas horas y van a tener el cuarto limpio y bueno, modelos más serios pues sería el gobierno, una entidad con ese poder, el ejemplo de juguete del cuarto de los individuos, pues la mamá de los individuos o algún arreglo al que han llegado. ¿Sí? Entonces, si el bien público va a existir, de la dotación inicial total de numerario hay que sacar la cantidad de numerario de bien privado para financiar esta existencia del bien público y este total es el que queda disponible para ser distribuido entre los dos consumidores. Para que el bien, la provisión, la existencia del bien privado sea una mejora de Pareto, es decir, que los dos individuos mejoren, entonces, asumiendo este costo de la manera en que les tocaría, o sea, teniendo este M1 para consumir de manera privada y con el bien público existiendo, esa utilidad tiene que ser mayor que la utilidad que tuvieran si no sacrifican nada del bien privado y no tienen el bien público. ¿Sí? Por definición de precio de reserva, esa utilidad de no asumir ningún costo y no tener bien público es igual a asumir el precio de reserva y tener el bien público. ¿Sí? Entonces podemos comparar estos dos extremos, como el segundo argumento es el mismo, para que esta utilidad sea mayor que esta, el consumo de bien privado tiene que ser mayor en el primer caso que en el segundo. ¿Sí? Entonces M1 tiene que ser mayor que W1 menos R1 y M2 tiene que ser mayor que W2 menos R2. ¿Sí? Si sumamos y ordenamos y usamos el hecho de que M1 más M2 es W1 más W2 menos C, vamos a obtener esta condición, que es una condición necesaria para que la provisión de bien público sea una mejora de Pareto, ¿sí? Para que la provisión de bien público sea eficiente, ¿no? Sea lo eficiente. ¿Okay? Y la interpretación es bien simple, ¿no? Los que están dispuestos a sacrificar individualmente cada uno de los consumidores, sumado, ¿sí? Es decir, el costo que están dispuestos a asumir de manera privada, tiene que ser mayor que el costo que se necesita asumir de manera social para que el bien público exista. Esta condición necesaria también es suficiente. ¿Sí? Si tenemos R1 más R2 mayor que C, ¿sí? La condición de eficiencia, entonces va a existir una asignación del costo entre los individuos, o sea, C1 y C2 que suman en total el costo y que cada costo asumido, el costo asumido por cada individuo es menor que su precio de reserva. Es decir, que si hacemos al individuo 1 asumir el costo C1 porque le vamos a dar el bien público, él le va a estar mejor, va a aceptar. Y el señor 2 lo mismo. ¿Sí? Entonces,
volviendo a nuestro caso de interés, el caso de interés es cuando R1 más R2 es mayor o en todo caso igual al costo, es decir, es eficiente que el bien público exista, pero cada precio de reserva es menor que el costo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese caso, es eficiente que el bien público exista, pero ninguno de los dos agentes asumirá ese costo y financiará la existencia del bien público de manera unilateral. Podemos hacer un esquema de lo que está pasando en términos de los precios de reserva. Pensemos que en este espacio están los posibles precios de reserva del señor 1 y del señor 2, ¿sí? Y acá está la recta donde estos dos precios suman C, el costo, ¿sí? De manera que en este cuadrante, pues adentro de este triángulo las sumas de R1 más R2 es menor que C, ¿sí? Y arriba de este segmento de aquí, la suma es mayor que C. Entonces, si R1 y R2 caen dentro de este triángulo, pues lo eficiente para G es que sea 0. ¿Sí? Y si cae acá arriba, R1 más R2 es mayor que C, entonces lo eficiente para G es 1, que debería existir. ¿Ok? El caso interesante es cuando la suma es mayor que 1, o sea, el bien público debería de existir, es eficiente que exista, pero tanto R1 como R2 son menores que C. Eso hace que estemos en esta área de aquí, ¿sí? Cuando R1 y R2 caen acá, pues ninguno de los dos va a asumir el costo individualmente, pero deberían de tener alguna forma de repartirse el costo para que el bien público exista, eficiente que exista, ¿no? Acá abajo, ninguno de los dos va a asumir el costo, pero es eficiente que el bien público no exista. Todo bien. Y acá, fuera de este triángulo violeta, morado, ¿sí? El bien público es eficiente que exista y eventualmente cualquiera de los dos va a asumir el costo y lo va a proveer, ¿sí? En el caso en que uno de los dos o los dos, pues las horas que hay que dedicar a limpiar el cuarto son muy bien compensadas por el efecto, ¿no? de estas horas, ¿no? Limpieza del cuarto. Entonces, sí, va a haber uno, los dos, de repente los dos juntos, pero va a ser fácil que el bien público exista. El problema va a estar aquí. Y ahí vamos a volver más adelante cuando veamos la provisión privada y la provisión pública de estos bienes públicos distintos. Vamos a ver ahora un modelo para un bien público continuo.